las estadísticas muchas veces no son, hay que tomarlas un poco con pinzas, muchas veces no, muchas veces sí, hay que hacer un trabajo muy curado respecto de qué tomar y qué no. Pero algunas veces aparece una estadística que nos puede llegar a dar una pista de qué se necesita para ser campeón. Carlos Morales, Álvaro Martín, mi nombre es Martín Seitune. Venimos a hablar de una estadística que presenta Todd Whitehead de Synergy Sports, una compañía de estadísticas avanzada y traqueo de jugadores en cancha. Nos presenta lo siguiente y quiero escuchar su comentario. De los últimos 45 campeones, es decir, desde 1980, 44 cumplieron con el siguiente criterio, tomando como referencia dos puntos: eficiencia ofensiva y eficiencia defensiva, es decir, cuántos puntos se anotan y cuántos puntos se reciben cada 100 posesiones. El criterio es que para ser campeón, 44 cumplieron con este criterio: ser uno de los mejores 7 equipos de la liga en uno de los dos rubros y no ser uno de los peores 12 equipos de la liga, es decir, estar 18 o mejor en el otro. Por ejemplo, ser sexto en ofensiva y decimosexto en defensiva. Ese es el criterio que fueron cumpliendo prácticamente todos los campeones desde los 80. Álvaro, tu comentario. El único equipo que se torna la excepción a esta regla es, por supuesto, los Lakers, que ganaron el campeonato en el 2001, que yo recuerdo que Shaq jugó 74, 82 partidos, pero jugó a medio pocillo. O sea, jugó como diciendo, bueno, la temporada regular. Fue el momento en que empezaron a caer los minutos que jugaba por partido en su carrera, como que empezó el declive y, por supuesto, arrancó y tocó el interruptor ya para los playoffs y arrasaron totalmente. Perdieron un partido en el resto de los playoffs, barrieron las primeras 3 series, las finales fue una barrida de caballero, permitieron que Filadelfia ganara el primero, pero todo camino a un campeonato. O sea que fue ilusorio esa eficiencia defensiva. Es una manera un poquito más elaborada e interesante de parte de Whitehead de establecer la eficiencia neta, que es los puntos anotados menos puntos recibidos por cada 100 posesiones. Cuando yo veo esa tabla y veo un equipo que tiene un más 10 o más, ese equipo está para finales de NBA. Está para verdaderamente llegar lejos y quizás campeonar. Eso fue el caso del año pasado de Boston, que fue el equipo que tuvo la mejor eficiencia neta. Pero es interesante cómo él lo ve de esta manera, donde él básicamente traza una línea en cada lado, el lado ofensivo y el lado defensivo, para ver de qué punto no te bajes. Y eso te permite evaluar los equipos que hoy por hoy están arriba o debajo de esas líneas. Sí, para tener referencia, Carlos, estos fueron los 7 equipos que cumplieron con ese criterio. Como vemos, Boston primero en eficiencia ofensiva, segundo en eficiencia defensiva, era el mejor equipo de la liga, los números lo confirmaban, terminaron siendo campeones. Oklahoma City Thunder con también muy buenos números, con un poco de inexperiencia en playoff, terminan en semifinales de conferencia. Clippers con muchas lesiones, Pelicans con muchas lesiones, el caso de Knicks también, muchas lesiones, Denver y Cavs también equipos de playoffs. Pero vayamos a cuáles son este año. Todavía es muy prematuro para decirles candidatos, por eso van a ver que en la gráfica están entre comillas. También porque la eficiencia ofensiva y defensiva es algo que va cambiando mucho a medida que avanzan los partidos y a medida que se engrosa un poco la muestra. Pero aquí están, estos son, después de los primeros 20 partidos, Carlos, ¿qué te llama la atención de esta lista de candidatos, entre comillas, de esta temporada? Bueno, primero un par de comentarios de lo que hemos hablado previamente. Hablaba Álvaro de la excepción que fue Los Ángeles Lakers y hablaba de Shaquille O'Neal empleándose más en postemporada que en temporada. Hay que recordar que si bien es cierto que fueron 22º en eficiencia defensiva, fueron número 1 en eficiencia ofensiva, o sea que ahí hubo un pequeño balance. Y que en la gráfica anterior, en la que hablábamos del año pasado y cómo le fue a los equipos que estaban bien, hay una ausencia que llama poderosamente la atención, y es los Dallas Mavericks, que si bien es cierto que se encontraban 18º en eficiencia defensiva, quedan fuera del criterio de los primeros 7 porque estaban 8º en eficiencia ofensiva. Así que estuvieron ahí en ese borde. Ahora, entrando ya en lo que me preguntaba, sí, es bien cierto que en este momento uno pudiera empezar a hablar
de que los equipos, por ejemplo, Boston Celtics, ha tenido una pequeña caída en ambos lados de la cancha, si los comparamos con el año pasado, ¿no? Cuando estaban en el tope de la tabla y bien en el tope, tanto en ofensiva como en defensiva. Ahora están terceros en ofensiva, han bajado un poquito su defensiva, pero sí los equipos que están jugando mejor en el papel, los equipos que tú miras el standing, la tabla de posiciones, y los ves arriba, estás viendo también que están en este listado. O sea que de alguna manera, o en defensa o en ofensiva, se destacan tanto que finalmente el resultado es lo que dice Álvaro, a la eficiencia neta. O sea, si tú te destacas mucho en un costado y más o menos estás bien en el otro, vas a tener una eficiencia neta superior al promedio, y usualmente te va a ir bien también en la tabla de posiciones. Y la otra estadística, Tincho, que modifica un poquito la percepción del potencial de un equipo, para mí esta es la básica, exactamente lo que dice Whitehead. Para mí esta es la estadística, la eficiencia neta es la que más predice la calidad de un equipo. Pero luego el otro elemento en temporada regular que yo creo que es importante ver es cómo le va en el clutch, cómo le va en esos últimos 5 minutos de un partido con diferencia de 5 puntos o menos. Porque para mí eso es lo más cercano en temporada regular a lo que vas a ver en playoffs, de forma total, desde el momento que se lanza el balón al aire al principio del partido. Entonces, a veces los equipos están en la tabla arriba porque son muy buenos en el clutch. Y otros equipos que tienen muy buena eficiencia ofensiva y defensiva están un poquito abajo porque en el clutch no dan pie con bola. Y sería el otro elemento de revisar para entender un poquito el calibre de un equipo. Pero este análisis está muy entretenido porque, nuevo, lo que ha hecho White es trazar una línea y decirte, bueno, de aquí para abajo la historia dice que nada que ver, de aquí para arriba la historia dice atención. Bueno, incluso mencionaba al gran ausente Dallas Mavericks, que fue por gran parte de la temporada, después le faltó una victoria, el mejor equipo en el clutch, y termina demostrándolo no solo en playoffs en general, sino, diría particularmente en la serie de finales de conferencia contra Minnesota Timberwolves, que son prácticamente los primeros 4 partidos se definen en el clutch y Dallas gana 3 de ellos. Entonces hay una cuestión de... Sí. Y hay que añadir que Derek Lively comenzó la temporada saliendo de la banca. Y yo creo que fue un factor enorme, sobre todo en la defensiva de este equipo, al avanzar la temporada y sobre todo al avanzar los playoffs. Sí, pero bueno, hay equipos también que cumplen con uno de los 2 criterios, es decir, tienen una gran fortaleza, pero todavía tienen cierta debilidad, que son los Knicks, la mejor ofensiva de la liga, pero con una defensiva que debe estar quemándole las pestañas a Thibodeau. Los Ángeles Lakers, con una eficiencia ofensiva aceptable, son séptimos, pero la defensa todavía no está ahí. Y Orlando Magic y Los Ángeles Clippers, que tienen el caso inverso, una gran defensa y una ofensiva que todavía no termina de carburar. Álvaro, ¿qué te llama la atención de estos 4 equipos? Si crees que falta alguno y no sé, tus sensaciones. La esperanza de Orlando y Clippers es que regresen Banchero y regrese Kawhi Leonard y eso componga su ofensiva. Yo creo que están asumiendo que es el caso. Yo creo que en el caso de Clippers están remendando, haciendo un montón de inventos, porque la verdad que Ty Lue es un gran entrenador, sobre todo para crear y tiene muchos recursos. O sea, le quitas algo y él te inventa otra cosa. Es muy bueno en ese sentido. En el caso de Orlando, volvemos a lo que pasó el año pasado. Es un equipo que está madurando, que está definiendo papeles, que está tratando de averiguar cómo se gana, de qué distintas maneras se gana. El que no esté ahí Banchero obviamente afecta. En el caso de los Knicks, estábamos hablando antes de comenzar hoy, ¿es Mitchell Robinson la solución? En serio, o sea, yo apuesto por Mitchell Robinson, que a mí me gusta cómo juega defensiva, pero yo apuesto, él es confiable en ese papel. Y en el caso de los Lakers, ¿alguien me puede averiguar? Que llamen a la policía, empiecen a rastrear. ¿Dónde está Anthony Davis? Carlos, ¿dónde está Anthony Davis en Los Ángeles? Está en este momento tomándose unas vacaciones en el costado defensivo, pero hay un comentario que me merece esa gráfica y no lo puedo dejar de hacer. Hay que dar el campeonato ya, hay que dar el título de campeón a los New York Knicks, porque están en la misma posición de la única excepción que ha habido en los 45 años. O sea, Los Ángeles Lakers que mencionamos estaban primero en ofensiva y 22º en defensiva, y ellos están exactamente en esa misma posición. Fue la única excepción, así que los Knicks campeones este año. Y Mitchell Robinson va a ser el interruptor como Shaq en aquella época de los Lakers, que va a ser la gran diferencia para los Knicks. Claro.
Sí, habría que poner un asterisco a la estadística. Hay que ser esto o ser los Lakers del 2001. y tener a Shaq. Pero para cerrar, uno hablaba de fortalezas, debilidades, y hay un dicho muy, muy común en general en la NBA, que es la defensa gana campeonatos, y fue Whitehead a los números, y un poco podemos decir que la defensa gana campeonatos, sí, desde ya, pero el ataque también. Porque de los últimos 45 campeones hay 26 que tuvieron una ofensiva entre los mejores 5 y 27 que tuvieron una defensiva entre los mejores 5. Claro que hay algunos equipos que tuvieron las dos, por eso no dan los números exactos, es decir, da más de 45. Pero también existe la paridad si lo llevamos al top 10, 38 con ofensiva top 10, 41 con defensiva top 10, y de los últimos 10 campeones también se mantiene la paridad. Entonces, ataque, defensa, ¿qué conviene para un equipo? Bueno, conviene ser muy bueno, por lo menos en algún apartado, y no tener una gran debilidad en el otro. Coméntenos entonces qué les parece, cómo están viendo a los equipos, cuáles de estos son de verdad candidatos más allá de lo que dicen las estadísticas. Sí, Álvaro. Y si hay un equipo encubierto que no clasifica todavía con los sedazos que coloca Whitehead, que ustedes piensan que tiene el potencial de colarse a fin de cuentas y hacer mucho ruido en playoffs.